El otro día en uno de mis vídeos me dejaron este comentario que pongo por aquí, en el cual literalmente me retaban a resolver inecuaciones, tanto con denominadores, con valores absolutos, etc. Y lo vi una buena oportunidad para crear una lista de reproducción en la cual resuelva inecuaciones como esta que tenemos aquí. Tengo varios vídeos, varias listas, mejor dicho, donde resuelvo diferentes tipos de ecuaciones, pero en ninguna de ellas resuelvo inecuaciones. Por tanto, aprovecho este comentario y este vídeo para crear dicha lista de reproducción. El primer vídeo de la lista será esta inecuación que tenemos aquí, en la cual tenemos una fracción. Resolveré inecuaciones tanto más complicadas como más sencillas y las iré almacenando en esta lista de reproducción. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer ejemplo de esta lista, el cual es este que tengo puesto por aquí. Tenemos que esta fracción de aquí deberá ser menor o igual que 0. Deberemos hallar los infinitos valores de x que hacen que esta fracción sea menor o igual que 0. Vale, por lo tanto, el primer paso que vamos a dar es, como tenemos un menor o igual, vamos a empezar viendo cuáles son los valores de x que hacen que esto sea 0. Es decir, cuando menos x más 10 partido x al cuadrado menos 7 es igual a 0. ¿Cuándo ocurre que una fracción es igual a 0? Pues esto ocurre cuando el numerador de la fracción es 0. Es decir, cuando menos x más 10 es igual a 0. 0 dividido entre cualquier número menos el 0 va a dar como resultado 0. Y en el denominador, pues, no vamos a poder tener un 0, porque en este caso no existiría dicho número o dicho valor. Vale, volviendo al caso. En el numerador tenemos que tener 0, es decir, menos x más 10 igual a 0. ¿Cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre cuando la x vale 10. Cuando x es igual a 10, nuestra fracción es igual a 0. Por lo tanto, vamos a dejar por aquí x igual a 10, que es una solución de la inecuación, ya que cuando la x es 10, esta fracción es 0, y como tenemos un menor o igual, pues también va a ser solución. Vale. Ahora, vamos a empezar a resolver la inecuación. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que ver es tanto las raíces del numerador como las raíces del denominador. Es decir, cuando el numerador es igual a 0, que es lo que acabamos de hacer, nos ha dado cuando la x vale 10, y cuando el denominador es 0. Es decir, cuando x al cuadrado menos 7 sea igual a 0. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando x al cuadrado es igual a 7. Es decir, cuando la x es más y menos la raíz de 7. Vale, con esto ahora lo que deberemos hacer es estudiar tanto el signo del numerador como el signo del denominador. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que crearnos una tabla en la cual tendremos que poner en la columna de la izquierda, vamos a poner tanto el numerador, que es menos x más 10, como el denominador, que es x al cuadrado menos 7. Y en otra fila aparte vamos a poner la división. De esta forma, lo que vamos a conseguir es poder estudiar tanto el signo del numerador como el signo del denominador por separado, para después poder estudiar el signo de la fracción completa. Vale, aquí vamos a dividir en los intervalos que nos ha dado. Tenemos que poner menos infinito, y ahora tendremos que ir poniendo los valores que nos han dado las raíces. Las raíces son donde tanto el numerador como el denominador cambian de signo. Es decir, vamos a poner menos infinito. Ahora, menos raíz de 7. Tendremos que ponerlo de manera ordenada. Ahora, raíz de 7 y por último el 10. Y ya al final ponemos también el más infinito. Estos son los intervalos donde numerador o denominador van a cambiar de signo, que es lo que nos interesa para ver si la fracción completa es positiva o es negativa. Vale, tenemos que coger un número dentro de cada intervalo. Un número entre menos infinito y menos raíz de 7, pues por ejemplo es el menos 5. Si sustituimos el menos 5, aquí nos quedará menos 5, que es 5 más 10, 15. Positivo. No ponemos 15, ponemos si es positivo o negativo. En este caso, positivo. Un número entre menos raíz de 7 y raíz de 7, el 0.
Si sustituimos aquí 0, nos queda 10 positivo. Ahora un número entre raíz de 7 y 10, pues por ejemplo, el 5. Menos 5 más 10, 5, positivo. Y ahora un número entre 10 e infinito, pues por ejemplo, el 11. Menos 11 más 10 es menos 1. En este caso, negativo. Con esto hemos estudiado el signo del numerador. Y podemos fijarnos que el signo del numerador cambia en el valor 10, que es la raíz del numerador. Vale, vamos a estudiar ahora el signo del denominador. Cuando está entre menos infinito y menos raíz de 7, tomamos el menos 5. Menos 5 al cuadrado, pues vamos a escribir, tendríamos menos 5 al cuadrado menos 7. Esto es igual a 25 menos 7, que es positivo. Bien. Ahora, el 0, 0 al cuadrado, 0, menos 7 es menos 7, negativo. Con el 5, pues tendríamos 25 menos 7, que es positivo. Y con el 11, pues 11 al cuadrado, 121 menos 7, positivo también. Podemos fijarnos que, de nuevo, al estudiar el signo del denominador, ha cambiado de signo en los valores que teníamos, que eran raíces del denominador. Vale, una vez que hemos estudiado el signo del numerador y el signo del denominador por separado, estudiamos el signo de la fracción completa. Si tenemos algo positivo dividido entre algo positivo, el resultado nos va a dar algo positivo. Ahora, si tenemos algo positivo dividido entre algo negativo, nos va a dar algo negativo. Más entre menos, menos. Algo positivo entre algo positivo nos va a dar positivo. Y algo negativo dividido algo positivo nos da negativo. Bien, con esto ya habríamos terminado de resolverlo. Nos están pidiendo los valores en los que la fracción es menor que 0. Es decir, los valores en los que la fracción nos da algo negativo. ¿En qué valores o en qué intervalos la fracción nos da algo negativo? Pues en las x que pertenecen desde menos raíz de 7 hasta raíz de 7, en este intervalo de aquí, y en el intervalo que va desde 10 a más infinito. Unión 10 hasta más infinito. ¿Vale? El infinito con un paréntesis. Ahora el 10, hemos hallado al principio que cuando la x era igual a 10, toda esta fracción daba 0. Aquí tenemos un menor o igual, por lo que el 0 también nos vale. Con esto queremos decir que el 10 se incluye en la solución. Ahora menos raíz de 7 y raíz de 7 no se incluyen en la solución y se le pone un paréntesis. ¿Por qué no se incluyen en la solución? Porque son los valores que hacen que el denominador de la fracción dé 0. Y sabemos que en una fracción el denominador no puede valer 0. Por lo tanto, no los incluimos. Tendríamos que las soluciones de la inecuación son las x que pertenecen desde menos raíz de 7 a raíz de 7, sin incluirlos, unión desde 10 hasta más infinito, incluyendo el 10. Y con esto habríamos terminado de resolver la inecuación con denominadores que teníamos en este vídeo, que es el primer vídeo de la lista de reproducción de inecuaciones.